Un sonido. El rasguño de un lápiz sobre el papel de un cuaderno. No es un sonido literario, es un sonido de trabajo, metódico, insistente. Es el sonido que hace Laura Restrepo en un cuarto de hotel en Madrid, a mediados de los 80, mientras afuera resuena una ciudad ajena. En esos cuadernos no hay ficción. Hay nombres propios, fechas exactas, fragmentos de testimonios que llegan desde el otro lado del océano, como mensajes en una botella rota. Cada palabra anotada es un acto de resistencia contra la distancia y el olvido. Ella, exiliada por amenazas de muerte, ya no puede pisar las calles de Bogotá. Ya no puede buscar la historia en su fuente original. Entonces la historia viene a ella, en ecos, en susurros, en recuerdos prestados. La periodista se convierte en arqueóloga del ausente. La novelista, en medium de una realidad que palpita lejos. Este es el punto cero de su escritura. La escucha en el vacío. La convicción de que narrar no empieza con la invención, sino con la atención extrema. Con la voluntad de recoger los pedazos de un mundo roto, el de una Colombia sumida en el narcoterrorismo y la guerra sucia, y encontrar entre esos fragmentos la línea de un latido humano. Laura Restrepo no es solo una escritora, es una traductora de pasiones. Su obra es un largo viaje al centro de las grietas, las de un país, las de la psique, las del amor. Convirtió el reportaje en poesía y la memoria en un territorio habitable. Porque entendió que las grandes tragedias colectivas no se explican, se habitan, y que la única forma de habitarlas sin morir en el intento es contándolas, palabra a palabra, con la precisión de quien desarma una bomba y la compasión de quien abraza a un herido. Esta es la historia de una mujer que aprendió a cartografiar el delirio, que miró a los ojos de la locura y la violencia y en lugar de encontrar monstruos, encontró historias. Historias que nos interrogan, nos estremecen y en un acto final de extraña alquimia, nos salvan. Porque en el mapa que ella dibuja con sus novelas, hasta los lugares más devastados por el dolor tienen un nombre, una textura, un corazón que late tercamente en la oscuridad. Bogotá, años 50. Una ciudad gris y lluviosa, bajo cuyo cielo se escondía un país de sombras largas. En esa atmósfera creció Laura Restrepo, entre el murmullo de los libros y el rumor sordo de la violencia política. El conflicto partidista, el miedo, eran una presencia más en la casa. Pero había otro territorio, más íntimo y más poderoso, trazado por la voz de su abuela. Una voz que narraba, que convertía la anécdota familiar, el suceso cotidiano, todo eso en relato. Allí, en ese espacio de ficción doméstica, nació su primera certeza, que las historias no solo entretienen, construyen realidad. Son el andamiaje desde el cual entendemos el mundo. Esta fascinación por los mundos paralelos de la palabra la llevó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Pero la academia pura pronto le resultó insuficiente. Le atraían las ideas no como abstracciones, sino en su choque brutal con lo real. La teoría literaria, la filosofía política, eran lentes para observar la convulsión de su país, no un refugio de ella. Ella buscaba un lenguaje capaz de nombrar la grieta entre lo que se debía ser y lo que se era, entre la ley y el hecho. Ese lenguaje lo encontró primero en el periodismo. Sus primeras colaboraciones para la revista Semana a finales de los 70 no fueron un simple trabajo, fueron un campo de entrenamiento para la mirada. Aprendió a preguntar, a escuchar entre líneas, a buscar la historia detrás del titular. La palabra dejó de ser un fin estético para convertirse en un instrumento de interrogación y de encuentro. Era el primer paso de un viaje que buscaría, siempre, tender un puente entre la fuerza testimonial del dato y la profundidad reveladora de la literatura, entre la urgencia de la noticia y la permanencia del mito. Los años 70 no fueron solo una década en Colombia, fueron un reclamo urgente. El país hervía en una tensión que exigía posicionamiento. Para Laura Restrepo, el camino no fue el de la academia aislada ni el del periodismo aséptico, fue el de la inmersión. Se acercó a la guerrilla del M-19 no con un fusil, sino con una convicción: entender desde adentro el motor de la insurrección. Su militancia fue de ideas, de palabra, de comunicación. Creía con la vehemencia de la época que la transformación radical era posible y que la palabra debía ser una trinchera. Pero la teoría choca siempre con la piel de los hechos. El encuentro definitivo, el que reconfiguraría para siempre su mirada, llegó en 1984. El presidente Belisario Betancur la llamó a formar parte de la Comisión de Paz, un intento histórico por tender puentes con las guerrillas.
De pronto Restrepo no estaba analizando el conflicto desde la distancia segura de la redacción. Estaba en la sala, sentada a la misma mesa con quienes desde el otro lado del abismo también empuñaban las razones de la guerra. Allí, en esa tensión cargada de humo y de esperanza frágil, sucedió la revelación. No vio ideologías abstractas, vio rostros, gestos de cansancio, miradas de jóvenes que como ella creían estar labrando un país distinto, aunque por vías opuestas. Vio la humanidad precaria detrás del uniforme o del discurso, y vio sobre todo la extrema fragilidad del diálogo, cómo se construía palabra a palabra y cómo podía desmoronarse en un segundo por un rumor, una sospecha, una bala perdida. Esta experiencia fue una bisagra íntima y profesional. Le quitó a la política cualquier aura de abstracción. La puso al frente al conflicto como un organismo vivo, complejo, dolorosamente humano. Cuando las amenazas la forzaron al exilio un año después, en 1985, no se llevó consigo consignas. Se llevó los rostros, las voces, las historias truncadas de aquella mesa de negociación. Había aprendido la lección que definiría toda su obra. Para narrar la gran historia de un país desgarrado, hay que comenzar por la pequeña historia de cada uno de los que lo habitan, incluso y sobre todo de aquellos sentados al otro lado de la mesa. Colombia en las décadas de los 80 y 90 no era solo un país, era un laboratorio del caos. El narcoterrorismo había dinamitado las instituciones, la guerra sucia ensombrecía los campos y las ciudades, y la esperanza de paz se rompía una y otra vez como un espejismo. Una realidad tan desmesurada que parecía devorar cualquier intento de ficción. ¿Cómo narrar desde y sobre ese vértigo? La literatura requería de una nueva fórmula. Restrepo emerge en la estela del boom, pero no pertenece a su estirpe. Los grandes monolitos del realismo mágico habían abierto camino, pero el suyo era un territorio distinto, más áspero y más urgente. Su escritura no buscaba la experimentación lingüística por sí misma, sino una fusión de géneros que diera cuenta de la complejidad sangrante. Se situó en un cruce de caminos, el del periodismo narrativo de cronistas como Carlos Monsiváis o Martín Caparrós, y el de la novela total latinoamericana, con su ambición de abarcar un mundo entero. Su contexto artístico, por tanto, fue un puente. Escribía desde la convicción de que la investigación rigurosa no estaba reñida con la potencia literaria, y que la intimidad más desgarrada podía ser el mejor espejo de un conflicto colectivo. Mientras el país se fracturaba, ella encontró en esa grieta el lugar exacto para su voz, ni puramente testimonial, ni puramente fantástica. Era una voz que se sumergía en el fango de los hechos para extraer no un alegato, sino una historia con la respiración y el misterio de la gran literatura. Escribió desde y para un continente que ya no podía contentarse con metáforas lejanas. Un continente que exigía a sus narradores que bajaran a la calle, que escucharan los testimonios, que olieran el miedo y la rabia y que después tuvieran el valor y el talento de transformar ese material combustible en una forma duradera. En ese imperativo ético y estético, Laura Restrepo encontró su razón de ser. El exilio no es un viaje, es una ablación. En 1985 las amenazas de muerte cumplieron su promesa. Arrancaron a Laura Restrepo de su tierra, la depositaron primero en México y luego en España, en la condición del desarraigo. Dejó de ser una periodista con los pies en el barro de su realidad para convertirse en una escucha a la deriva. Ya no podía ir a la fuente. La fuente ahora era un rumor lejano, una voz quebrada por la estática del teléfono, una carta con olor a distancia. Esta forzosa lejanía operó una transformación química en su escritura. En el cuarto de hotel madrileño, el periodismo urgente y corporal que practicaba en Bogotá se volvió imposible. A cambio, nació un método de reconstrucción. La investigación ya no era salir a la calle, era un ejercicio de arqueología afectiva. Recibir, ordenar, interpretar los fragmentos que le llegaban de un país que se despedazaba a lo lejos. La distancia física no atenuó su compromiso, lo condensó, lo volvió más agudo, más obsesivo. En ese silencio impuesto las historias empezaron a pedirle otra forma, un aliento más profundo que el artículo o el reportaje. Fue en el limbo del exilio donde su periodismo dio el salto definitivo hacia la novela. La materia prima era la misma, los nombres, las fechas, los testimonios, pero la pregunta cambió. Ya no era solo qué pasó, sino qué vibración dejó lo que pasó en el alma de quienes lo vivieron. Allí germinó la semilla de lo que sería La novia oscura, la novela que años después narraría la fiebre del oro negro en la Colombia profunda desde dentro de sus pasiones. Aprendió a tejer la historia colectiva con los hilos del deseo individual.
a narrar su país no desde la crónica inmediata, sino desde la resonancia emocional de los hechos. El exilio en su brutalidad le entregó su herramienta más poderosa, la mirada bifocal, la de quien puede ver su país con la nitidez desgarrada de la memoria y al mismo tiempo con la perspectiva que da la lejanía. Dejó de ser solo una testigo para convertirse en una traductora. Y en esa traducción, del dato a la emoción, del conflicto a la historia, encontró por fin su voz. Pero volvamos a hablar de la escritura de Laura Restrepo, que no comienza en el escritorio, sino en el territorio. Su método es la inmersión total, una forma de periodismo transformado en simbiosis. Por ejemplo, para Leopardo al Sol vivió en los pueblos de La Guajira, respirando el polvo y la ley del desierto donde estallaba la guerra entre clanes narcos. Para Dulce Compañía, se adentró en el mundo de las sectas y los cultos callejeros, siguiendo la fe fervorosa y vulnerable de sus protagonistas. No investiga desde afuera, convive, se impregna de los olores, los ritmos, los silencios del mundo que quiere narrar, hasta que la frontera entre la observadora y lo observado se desdibuja. De esta inmersión surge una voz narrativa que rechaza la omnisciencia única. Restrepo construye sus novelas como coros polifónicos. En Delirio, la verdad sobre Agustina se construye con las voces de su esposo Aguilar, del examante Midas, del hermano enfermo. Cada personaje llega a un fragmento del espejo roto. No hay una verdad única, sino un caleidoscopio de versiones que el lector debe acomodar. Es una democracia de las voces, donde incluso los personajes más marginales o más dañados tienen su derecho a su relato, a su justificación íntima. Esta técnica está al servicio de sus obsesiones cardinales. La locura, como en Delirio, nunca es solo un trastorno individual. Es un síntoma social, la expresión distorsionada de un trauma colectivo. El deseo y la violencia se revelan como dos caras de la misma moneda, fuerzas primarias que poseen y destruyen con igual intensidad. La búsqueda filial, la pregunta por el origen recorre novelas como La novia oscura. Y siempre, en el centro de la tormenta, explora la frontera porosa entre víctima y victimario, negándose a trazar líneas fáciles entre el bien y el mal. Su mirada sobre el horror no es la del juicio, sino la de la curiosidad compasiva. Escribe sobre el mal con la paciencia de quien desarma un mecanismo complejo, buscando entender el resorte humano que lo acciona. No moraliza, expone, y al exponer las pasiones en su estado más crudo, el amor que aprisiona, la fe que ciega, la venganza que se disfraza de justicia, logra algo más poderoso que la condena, la comprensión. Una comprensión incómoda, pero necesaria, que nos obliga a reconocer que esos abismos no están solo afuera, en el otro, sino que son territorios posibles dentro de cada uno. Toda obra poderosa habita una paradoja. La de Laura Restrepo se erige sobre una tensión fértil entre polos opuestos que ella no resuelve, sino que abraza con la convicción de que la verdad, como la luz, necesita de la sombra para definirse. Es en primer lugar la intelectual rigurosa que escribe bestsellers. Sus novelas son artefactos de complejidad narrativa y profundidad psicológica e indagan en los pliegues más oscuros de la historia y la mente. Sin embargo, conectan con un público masivo. Y no lo logra mediante concesiones, sino porque su investigación minuciosa se traduce en una potencia adictiva. La urdimbre de voces, la urgencia de los temas como el deseo, la locura, la violencia y la prosa precisa que nunca subestima al lector, crean un imán literario poco común. Demuestra que se puede ser exigente y popular, que la profundidad no está reñida con el pulso narrativo que atrapa. Esta dualidad se replica en su método. Está la testigo comprometida, la experiodista que debe fidelidad a los hechos, a las víctimas, a la memoria histórica. Y está el artista, la novelista que sabe que la verdad última de un suceso no reside solo en la cronología, sino en la resonancia emocional que genera. Restrepo navega esta grieta usando la investigación como cimiento inquebrantable, pero permitiéndose la libertad de habitar los silencios de la historia. Su fidelidad no es al dato escueto, sino a la verdad psicológica, a la lógica interna del dolor, el amor o la rabia. No es historiadora, es cartógrafa de las emociones que la historia oficial deja fuera del mapa. Por último está la contradicción del exilio y el regreso. La que fue arrancada de Colombia por las amenazas y vivió la dolorosa claridad de la distancia. La que al poder volver nunca regresó del todo. Como dijimos, su mirada es bifocal, la de quien ama y sufre a su país con la intensidad de la pertenencia, pero lo observa con la perspectiva crítica de quien ha visto su reflejo desde lejos. No es una voz cómoda ni dentro ni fuera. Escribe sobre Colombia con la obsesión de quien desentraña una pasión amorosa tormentosa, con la rabia y la ternura de quien narra a la vez su hogar y su herida. En estas contradicciones, Restrepo no busca un equilibrio.
Busca la vibrante energía del desequilibrio, porque es en ese espacio de tensión entre el hecho y la ficción, entre el compromiso y la libertad, entre la lejanía y la pertenencia, donde su escritura encuentra su voltaje único y su huella imborrable. Vamos a hablar de uno de sus trabajos más importantes. En Delirio, la novela que le valió el premio Alfaguara, Laura Restrepo no escribe sobre el amor. Escribe desde dentro de su mecanismo más extremo, el amor como síntoma, como diagnóstico y como la única verdad posible en un mundo que ha perdido la cordura. La historia de Aguilar, que regresa a casa para encontrar a su esposa Agustina sumida en una crisis psicótica, es mucho más que la crónica de una enfermedad. Es la cartografía de un vínculo que se redefine en los límites de la razón. Aquí el amor no es refugio, es un territorio en disputa. Agustina en su delirio ha escapado de una realidad insoportable, una realidad tejida con los hilos de la violencia familiar y la locura para refugiarse en un universo paralelo. Aguilar, el esposo, no emprende una búsqueda médica, sino una arqueología afectiva. Su investigación es un acto de amor, descifrar los códigos de su delirio para traerla de vuelta o para aprender a seguirlo. El amor se convierte en una forma de escucha radical, en la voluntad de habitar, aunque sea a tientas, el paisaje fragmentado de la mente amada. Restrepo entrelaza esta crisis íntima con el delirio colectivo de un país. La novela sitúa el origen del trauma de Agustina en una figura siniestra vinculada al narcotráfico y al poder. Así, la locura privada es un eco deformado de la locura pública. El amor de Aguilar por Agustina es entonces también un acto de resistencia contra ese caos exterior que ha logrado infiltrarse en lo más íntimo. No es un sentimiento curativo, sino un acompañamiento obstinado. Una decisión de no abandonar al otro, incluso cuando el otro ha abandonado momentáneamente la realidad compartida. El cuerpo en delirio es el campo donde se libra esta batalla. El cuerpo de Agustina, alejado, tenso, habitado por fantasmas, es un enigma que Aguilar intenta descifrar con la paciencia de un amante. El amor se vuelve corpóreo en gestos mínimos, en la preparación de la comida, en el intento de establecer un contacto físico que pueda servir de ancla. No hay romanticismo, hay cuidado. Un cuidado que acepta la fisura, la ruptura y se ofrece como un puente provisional sobre el abismo. Finalmente, Restrepo propone que en el amor como en el delirio hay una lógica secreta. Que amar a alguien es en cierta medida aceptar sus versiones de la realidad por extrañas que parezcan. Delirio muestra el amor conyugal no como una fusión idílica, sino como un pacto de navegación en aguas turbulentas. Es el amor que no cura, pero que contiene, que no explica, pero que acompaña. Un amor que en su empeño por comprender la locura ajena, acaba revelando que la cordura es la ficción más frágil de todas. Delirio fue en sí misma una exploración de los límites, los de la cordura, los de la memoria, los del amor, pero en el 2004 la novela traspasó otro umbral, el que separa la obra resonante del fenómeno cultural. Al recibir el premio Alfaguara, Laura Restrepo no solo era consagrada como escritora, su indagación más íntima y compleja, esa madeja de voces que intentaba nombrar lo innombrable, era colocada bajo una luz pública y deslumbrante. La paradoja era perfecta. La historia de un delirio privado se convertía en la razón de una lucidez colectiva sobre su autora. El reconocimiento fue un acto de legitimación monumental, pero también una encrucijada. La etiqueta de La Voz de Colombia, que comenzó a resonar con fuerza, era un peso de doble filo. Por un lado, honraba la profundidad con la que había logrado tejer los traumas nacionales en una trama universal. Por otro, amenazaba con convertirla en una intérprete oficial, una función que chocaba frontalmente con la esencia de su escritura, su compromiso con las versiones múltiples y marginales, su rechazo a la verdad única. La consagración trajo la expectativa del eterno retorno. El mundo editorial y los lectores esperaban quizás otra Delirio, pero Restrepo enfrentó el mito con la misma terquedad con que sus personajes enfrentaban sus obsesiones. No repitió la fórmula. En Demasiados Héroes se sumergió en los archivos de la militancia y el exilio argentino. En Hot Sur navegó por los mares del desarraigo y el deseo en el cono sur. Demostró que su lealtad no era al éxito, sino al método, a la inmersión, a la investigación obstinada, a la búsqueda de una nueva grieta humana desde donde narrar. Así, lo que pudo ser una jaula de oro, la prisión del escritor consagrado que debe replicar su propio hallazgo, se convirtió en una confirmación de su libertad. El premio, en lugar de cerrar un ciclo, validó su camino. Le otorgó la autoridad para seguir explorando, con la misma exigencia y sin concesiones, los territorios sombríos y apasionados que siempre la habían obsesionado. La consagración no petrificó su voz, le dio la razón para seguir escuchando, más atenta que nunca
el murmullo incesante de las historias que todavía esperaban ser contadas. El legado de Laura Restrepo no se mide en la estantería de los premios, sino en el suelo movedizo que pisaron quienes vinieron después. Su obra no fundó una escuela, sino que normalizó un riesgo, el de pensar que la novela podía ser a la vez un artefacto de investigación rigurosa y un organismo literario con pulso propio. Ella demostró que no había que elegir entre el peso de lo real y el vuelo de la ficción, sino que podían fundirse en un mismo aliento narrativo. Esta osadía trazó un mapa nuevo para la narrativa en español. Sin su ejemplo, es difícil concebir la soltura con que una generación posterior de escritores, desde Juan Gabriel Vázquez hasta Patricia de Sousa, aborda los traumas históricos con herramientas de novelista. No es de la crónica fría o el panfleto, sino desde la psicología de los personajes que habitan la historia, con H mayúscula. Restrepo les enseñó que la verdad de un conflicto no está solo en las cifras, sino en el temblor de una mano, en el secreto familiar que envenena una línea sanguínea. Su influencia más profunda, sin embargo, es ética. Laura Restrepo convirtió la escucha en un método literario. Antes de escribir se sumergía, callaba, recogía. Dotó de dignidad narrativa a voces que el discurso oficial silenciaba. La del amante, la del loco, la del perdedor, la del victimario arrepentido. Al hacerlo, cambió la forma de narrar el conflicto colombiano. Lo despojó de épica para revestirlo de verdad humana, frágil y contradictoria. No explicó la violencia, la habitó desde dentro, mostrando sus costuras íntimas. Por eso su huella no es solo la de una escritora brillante, es la de un alquimista de lo inefable. Demostró que el material bruto de la realidad, el testimonio, el dato, el rumor, podía mediante la paciencia y el fuego de la empatía transmutarse en una sustancia nueva, la de la verdad literaria. Una verdad que no pretende ser la única, pero que es necesaria. Les otorgó a quienes vinieron después un permiso precioso, el de narrar lo real sin miedo a la complejidad, con la convicción de que una historia bien contada, con su ambigüedad, con su dolor, con su belleza, puede ser el más poderoso antídoto contra el olvido. Un antídoto que no anestesia, sino que al recordarnos quiénes hemos sido, nos ayuda a entender quiénes podríamos llegar a ser. El rasguño del lápiz en el cuarto de hotel se ha desvanecido, absorbido por el murmullo de otras voces, las que habitan las páginas de sus novelas, las que gracias a ellas dejaron de ser un susurro perdido para convertirse en un relato perdurable. Aquel sonido metódico de los años 80 era el primer eslabón de una larga cadena, la de una traductora que convirtió el lenguaje del horror en el lenguaje de la comprensión. La crónica en poesía, el dato en latido. La mujer que aprendió a escuchar en el vacío del exilio se transformó en una inmersora. Bajó a los pozos de la historia colombiana, a la fiebre del oro negro, a las salas de los delirios, a los laberintos del deseo violento, no para extraer moralejas, sino para rescatar humanidad, para demostrar que en el centro de todo conflicto, por atroz que sea, late siempre el corazón contradictorio de alguien que ama, teme, traiciona o espera. Su obra es un largo argumento contra la simplificación, un testimonio de que las grandes tragedias no las sufren los conceptos, sino las personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, con recuerdos de infancia y gestos de cariño torpe. Su legado es una llave, la llave que abre una puerta entre el periodismo y la novela, entre el compromiso y la libertad creativa, entre el estruendo de lo colectivo y el susurro de lo íntimo. Dejó un método, el de escuchar hasta que la historia revele su núcleo emocional, y un permiso, el de narrar la realidad más espinosa con las herramientas de la gran literatura, sin didactismo, confiando en que la complejidad bien contada es en sí misma un acto de justicia y de belleza. Ahora, el silencio del cuarto del hotel está poblado, habitado por todas las voces que ella rescató del olvido. Laura Restrepo siguió traduciendo hasta el final, afirmando que narrar no es un lujo, sino una forma de resistencia. La resistencia última contra el olvido, contra la indiferencia, contra la mentira simplificadora. En un mundo que a menudo prefiere el grito al matiz, su escritura persiste como un testimonio obstinado de la complejidad. Un recordatorio de que mientras haya alguien dispuesto a escuchar con paciencia y a narrar con valor, ni el dolor más profundo quedará mudo, ni la memoria estará completamente perdida. La última palabra, lo demuestra su obra, no la tiene el silencio, la tiene la historia bien contada. Gracias.